Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Apelando a la crudeza y a la hondura del lenguaje del amor humano, Dios nos habla como al amor de su juventud. Sí, es muy probable que nos ocurra como al pueblo de Israel. Dejamos enfriar aquel amor ardoroso y apasionado por nuestro Dios. Ya no nos mueve acercarnos más a Él y conocer su palabra, y nos contentamos con repetir gestos y ritos, y en vez de recibir ese amor que encendía toda la vida, andamos mendigando a otros dioses para que nos aporten alguna novedad. Con alegría iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Ve a gritar a los oídos de Jerusalén. Así habla el Señor.
Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus desposorios, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivar. Israel era algo sagrado para el Señor, las primicias de sus cosechas. Todos los que comían de él se hacían culpables, les sobrevenía una desgracia. Oráculo del Señor. Yo les hice entrar en un país de vergeles para que comieran de sus frutos y sus bienes. Pero ustedes entraron y contaminaron mi país e hicieron de mi herencia una abominación. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y fueron detrás de los que no sirven de nada. Espántense de estos cielos, errorícense y queden paralizados. Oráculo del Señor. Porque mi pueblo ha cometido dos maldades. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, para cavarse cisternas agrietadas que no tienen el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti está la fuente de vida, Señor. En ti está la fuente de vida, Señor. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como un océano inmenso. En ti está la fuente de vida, Señor. Qué inapreciable es tu misericordia, Señor. Por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian con la abundancia de tu casa. Les das de beber del torrente de tus delicias. En ti está la fuente de la vida, Señor. En ti está la fuente de la vida, y por tu luz vemos la luz. Extiende tu gracia sobre los que te reconocen, y tu justicia sobre los rectos de corazón. En ti está la fuente de la vida, Señor. La palabra del Señor, aleluya, la palabra del Señor, aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden, y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio hoy de San Mateo es bien duro, pero tenemos que entender que esta profecía que Jesús está diciendo, tomando también, como él mismo dice, tomando de la profecía de Isaías, no es en una manera de replicar y decir para que ustedes no entiendan, para que ustedes no comprendan, sino que es una forma de decirnos que cuando nosotros estamos inmersos en otras cosas, cuando nosotros no estamos abiertos a Dios, evidentemente que nosotros no vamos a poder cambiar. Porque y esto es en síntesis lo que nos está diciendo. Por lo tanto, cuando dice para que ellos al final de cuentas no entiendan o no comprendan, quiere decir que esto es consecuencia de nuestra actitud. Cómo estamos parados frente a la palabra de Dios, cómo estamos parados frente a la propuesta de salvación que nos trae el Señor por medio del Evangelio de Jesús. Y aquí entonces hay dos grupos. Está el que le sigue a Jesús y se refiere a una comunidad cristiana. Recordemos que es San Mateo el que nos está escribiendo, estamos en el capítulo 13. Y entonces San Mateo le escribe a una comunidad judeo-cristiana. Umio uajina oñe convertiva del judaísmo. Umio ikua ponágina el Antiguo Testamento o peña heishbe cuera. Peñan de yara o prometeva que peñan de yara iba que cotajana ave hoy coma. Se ha realizado en la persona de Jesucristo. Pero na entero de ellos en se veía. Entonces, por eso esta parábola que les dice, es una forma, dice, yo les hablo en parábolas, yo les cuento en parábolas, que es una cosa tan sencilla para que todos entiendan, comprendan. Pero cuando tenemos duro el corazón, cuando tenemos tapados los oídos, como el mismo Evangelio nos está diciendo, las consecuencias son estas. A ustedes, dice, o sea, a esto que le están siguiendo la comunidad cristiana, se les ha concedido la posibilidad de conocer los misterios del reino de los cielos. Pejepereco, esa gracia recibieron de Dios, lleva. Y gloria a Dios, porque pehendú, a pehendurireco, han como cristianos para poner en práctica todo lo que están aprendiendo y todo lo que el Señor les trae como novedad. Bueno, esta es una primera parte. Se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero hay otros que no. Hay otros que no, es decir, no están abiertos a la gracia de Dios. Pero la propuesta y la oferta para todos es igual, queridos hermanos. Y esto volvemos a repetir y volvemos a decir. Entero betea benguanajina peñan de yara ni entero betea benguanajina peñan de yara ogrosa pucaña peñan de yara hoy cual cañan de amba ella ñande ñañembo lleva ñamaña ya ella. Y entonces asumimos o dejamos de lado la propuesta del Evangelio. Y bueno, ahí está entonces, por eso decimos siempre que es una propuesta. Propuesta quiere decir que el Señor te da a conocer, te está diciendo, te está enseñando. Anteriormente hablábamos el día de ayer justamente a un Jesús que se sentaba, dice, para enseñar a orillas del lago, es decir, para decirnos cómo nosotros tenemos que atravesar el mar de nuestra vida, el mar de nuestras dificultades. Pero peña de yara guapua lleva pero con anga va ella bañande. Y después ya vienen las consecuencias. Esos que no escuchan, esos que no quieren saber, en síntesis, nada, ¿verdad?, de lo que propone Dios. Dice, al que tiene se le dará más, claro, porque tiene esa actitud de apertura y entonces se le está enseñando, está aprendiendo, está conociendo y tendrá más, se dan cuenta la consecuencia. Cuanto más Yaikuá lleva, más también nos esforzamos y más luchamos y procuramos hacer ese camino de santidad, ese camino de realización y de planificación.
Aquí no es darle más, ¿verdad? Como muchas veces uno escucha a estos predicadores que dicen cualquier cosa. Si usted escucha la palabra de Dios, usted va a tener más riqueza, más dinero. Umía la ñandeuta, umía la ñandu, o sea, porque vea las cosas materiales, parece que estamos metidos en estas cosas. El tener más significa justamente el conocimiento de Dios, conocer más y sensibilizarnos más en el conocimiento del amor, de la caridad, de el empeño como cristiano en la construcción del reino de Dios. Y se tener más. Incluso muchas veces el Señor nos pide más, pero nos pide más en el sentido de responsabilidad. Y entonces continúa, ¿verdad? Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán. Pero ¿por qué esta profecía? Y justamente porque está diciendo Pengo Peñembo tu Peñan de Yararenonde, Pengo Peñembo tu Peñan de Yarañe M. Jalañembo tu Peñan de Yarañe M, Anaña Henduino, Gina Peñan de Yarañe Ecatueste. Vamos a ir entonces a pique, o mejor dicho, vamos a enquilosarnos, no vamos a crecer, no nos vamos a responsabilizar de nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo que está haciendo, queridos hermanos, es sensibilizarnos. La palabra de Dios peñan de yarañe eñanemo akni. Alañanemo akni no gupea y sejina lleva o pocoñan de rejeya yesa cuaya yesa pea. O peñan de ella bueno ko ane vive añe punguta ya pota. Peñan de yara o yerurea sea monga cuajanma. Pese comunidad. Amonga cuajanma pese roga. Pese neta. Queridos hermanos, como cristianos estamos llamados con una gran obligación de dar a conocer la palabra de Dios. Esa gran obligación de todo cristiano, que el reino de Dios pueda implantarse en medio de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que sepa escudriñar la voluntad de Dios para nuestro tiempo, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que respondan a las necesidades pastorales de nuestras comunidades, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con principios de construir una cultura de honestidad y de escucha al clamor del pueblo, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por los jóvenes, con inquietud vocacional, para que puedan ver y comprender mejor la voluntad de Dios, oremos. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, escuche todas nuestras oraciones y nuestras intenciones, y nos conceda la gracia que hoy le pedimos. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor,
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales.
concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia.
¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Es un gozo inmenso acercarnos a tu mesa, a compartir tu cuerpo, manjar de vida eterna. Y aunque no somos dignos, venimos con confianza al borde de tu gloria, al trono de tu gracia. El Gólgota y el cielo nos invitas a tocar. Siempre que llegamos a esta cena pascual, banquete y sacrificio, presencia real,
trigo de elegidos, don para el amigo. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece. Y tú te haces grande. Antídoto eterno, medicina inmortal, fuente inagotable que sabe a vida nueva, don que robustece, amor que no olvida, pan de vida eterna que sacia el alma nuestra. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece y tú te haces grande. Cuando te partes y te compartes, no disminuyes, sino que creces. Si nuestros labios tocan tu cuerpo, el ego decrece. Te haces grande. El ego decrece y tú te haces grande. Transforma mi ser, hazme renacer, oh Señor. Espíritu, llena mi corazón de tu presencia, oh Dios. Inúndame de tu amor. Santifícame, Espíritu.
amado. Todo es más fácil si vas a mi lado. La vida sin ti es una opresión. Quisiera decir que eres mi consuelo. Mi alma sedienta te busca sin miedo hasta despertar en ti, oh Dios. Y te espero, Señor, y te espero, mi Dios, y te espero, Señor, y te espero, mi Dios, y aquí estaré bendiciéndote, y aquí estaré hasta que vengas por mí, y aquí estaré alabándote, y aquí estaré bendiciéndote, oh Dios. Quisiera alabar y bendecir tu nombre, adorarte siempre con todo el corazón. Quiero descansar en ti, oh Dios. Quisiera decir que eres mi consuelo. Mi alma sedienta te busca sin miedo hasta despertar en ti, oh Dios. Y te espero, Señor, y te espero, mi Dios, y te espero, Señor, y te espero, mi Dios, y aquí estaré bendiciéndote, y aquí estaré hasta que vengas por mí, y aquí estaré alabándote, y aquí estaré bendiciéndote, oh Dios, y aquí estaré, oh Dios, y aquí estaré bendiciéndote, y aquí estaré hasta que vengas por mí, y aquí estaré alabándote, y aquí estaré bendiciéndote, oh Dios. Y aquí estaré Eres tú, María, el primer sagrario. En ti el pan de vida se hizo alimento para el mundo. Mujer eucarística, de tu mano adoramos a tu Hijo, que vive y reina. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo,
Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Por tu sí, María, la historia de la humanidad fue dividida en un antes, en un después de tu Hijo Jesús. Él está vivo. Vana sería nuestra fe, pero está vivo. Qué regalo, María. Oh, Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti.
cielo para ti.